Bueno, buenas noches. Hoy tengo el placer de presentar a Silvia de Castro. Silvia es psicoanalista en Bogotá. em, es magíster en filosofía y magíster en psicoanálisis de París 7. Fue una de mis primeras profesoras de Lacan cuando yo era un crío y además les cuento, fue la única analista que pudo con mi mamá. Eh, eh, Hoy va a hablar sobre el síntoma. Los dejo con ella. Ok, gracias, Megdi. Bueno, buenas noches a todos. Algunos de ustedes los conozco de nombre, muy poco de figura, pero bueno, yo me imagino que ya tendremos otras oportunidades de encuentro. Le ofrecí a Megdi esta conferencia sobre el síntoma como objeción. El antecedente, digamos, de esta conferencia es mi trabajo sobre el síntoma en un proyecto en la Universidad Nacional, en donde estuve hasta hace poco. Trabajé los asuntos del síntoma y versiones del síntoma, titulé un texto que recogió todas mis propuestas, digamos, sobre los asuntos del síntoma. Entonces, este artículo haría parte de esa serie, digámoslo así, aun si, por supuesto, ya no lo hice en el marco universitario. El síntoma como objeción. Voy a leer, yo creo que leo despacio y después comentamos. Primero, la época. Allí donde a finales del siglo pasado los nuevos síntomas aparecieron en la escena teórica del psicoanálisis, advirtiendo acerca de una cierta resistencia a la apertura dialéctica que el psicoanálisis siempre reconoció a toda formación sintomática, vale la pena ahora, en la época del imperio de la neurociencia, rescatar el sentido y el alcance del síntoma freudiano, una de cuyas funciones más importantes, la que acentuaré en este artículo, es su valor de objeción. El síntoma tiene una dimensión patológica indudable que pone en escena una tensión entre la singularidad de quien lo sufre y el grupo social o la comunidad que se mantiene en el campo de la supuesta normalidad, si bien su alcance no se agota en ello. De hecho, otra dimensión enigmática ciertamente es la que se destaca cuando su sola manifestación interroga a quien lo sufre. Esta segunda dimensión, que sugiere la presencia de un sujeto que verifica su sufrimiento y se deja interrogar por él, es la que nos puede indicar una dimensión del síntoma que vale la pena reconocer antes aún de entrar en materia, es decir, antes de hacer explícito el valor del síntoma como objeción. El asunto en juego es tanto más importante cuanto que el sujeto de la época contemporánea parece participar de dicho movimiento de resistencia dialéctica, en función de lo cual se inclina por buscar la causa de su sufrimiento en una disfunción que no necesariamente lo implica de manera subjetiva. Correlativamente, la ciencia está presta a aportar las respuestas que suprimen la interrogación del sujeto, condición necesaria para la supresión del síntoma vía tratamiento médico farmacológico, de modo que cualquier pregunta sobre la causa es reconducida, si no a la neurociencia y sus procedimientos, al menos al manual de las enfermedades mentales. Del síntoma freudiano, del síntoma subjetivo, aquel que acusa el carácter de sufrimiento psíquico, aun si su manifestación es corporal, es posible verificar una articulación, un nudo, entre el cuerpo, el lenguaje y el goce, cuya función no es poca si advertimos que ofrece al sujeto la posibilidad de armar una solución que es la suya y que de algún modo le permite soportar su singularidad y en últimas sostenerse. Es lo que enseña la clínica freudiana, y no solo en el caso de las neurosis. Al contrario, sabemos bien el lugar explícito que Freud le reconoce al delirio como intento de curación. Justamente, el tratamiento psiquiátrico del delirio a los fines de su eliminación nos da la medida de la interferencia de la práctica médica contemporánea en la construcción subjetiva, apoyada en la medicalización a ultranza, y sin consideración alguna por los medios con los cuales los sujetos logran vérselas con su sufrimiento. Así las cosas, un sujeto nuevo, como de hecho ha sido llamado por algunos pensadores de la época, ha ingresado en la escena.
¿Podría realmente considerarse esta hipótesis del nuevo sujeto si no fuera porque, de todos modos, a despecho de lo que se espera de él en términos de sometimiento, productividad y rendimiento, este sujeto aún habla? Y bien, este es el sujeto que hace síntomas. Más aún, lo mejor que le podría ocurrir es que hiciera un síntoma. ¿Por qué? Segundo punto, el síntoma. El síntoma es un concepto polivalente, pero para situarnos en el campo de la reflexión y de la práctica clínica de nuestro interés, digamos apenas que Freud no lo redujo a un simple valor psicopatológico. Muy por el contrario, adjudicó al síntoma un sentido, una significación para quien lo sufre, y descubrió además que todo síntoma tiene un valor de goce, en virtud del cual su curación no está asegurada mediante el saber que otorga la interpretación, justamente porque lo simbólico imaginario no es la única pasta de la que está hecho. Por otra parte, si bien es cierto que la articulación necesaria entre el síntoma y lo social es una apuesta de Lacan que encuentra su condición de posibilidad en la teoría del discurso como fundamento del lazo social, también hay que decir que el mismo Freud hizo explícita dicha articulación muy pronto, ya en 1908, en un texto magistral titulado La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, del que bien podemos concluir, de ese texto, la doble determinación del síntoma subjetiva y discursiva, con lo cual resulta patente que si hay un real ineliminable de la condición humana que resulte posible vislumbrar en términos de subjetividad de la época, eso se traduce de manera distinta para cada cual según la verdad indestructible de su deseo cifrado en el inconsciente. Pero antes de entrar en la materia que el título de este artículo propone, esto es, el síntoma como objeción, ahondemos primero en las implicaciones de solución que se le puede imputar al síntoma. ¿Qué solución? ¿Solución de qué? En principio se podría pensar en la fórmula freudiana de solución de compromiso que la misma formación del síntoma entraña, una hipótesis que no es cualquiera, si constatamos que se le impone a Freud una vez que los sueños de displacer, las pesadillas justamente, interrogan su comprensión de las formaciones del inconsciente como cumplimiento de deseo. En el plano de lo que nos interesa destacar, esta interrogación lo conduce a reconocer que la formación del síntoma no depende exclusivamente de la realización de un deseo que choca con la defensa, como en cualquier formación de compromiso. No, se trata más bien de un deseo procedente del inconsciente que aspira a su cumplimiento y que se enfrenta a un deseo opuesto, procedente esta vez del yo. El síntoma de la primera tópica es, en efecto, una formación de compromiso, una suerte de convenio entre el yo y las pulsiones sexuales perturbadoras que, de hecho, reduce los niveles de excitación y, por tanto, la angustia, lo cual va en la vía de pactar, por así decir, con el principio de placer-displacer. La segunda tópica, el más allá del principio del placer, cuya expresión manifiesta la repetición de las experiencias displacenteras del pasado, de aquellas que han sido fuente de decepción o de vana espera, un encuentro fallido, como traduce Lacan, pone en escena un síntoma que excede la formación de compromiso defensivo. Lejos de anunciar un conflicto, el más allá sugiere una tendencia demoníaca a la repetición de lo peor, si fuera el caso. Entendemos así porque las neurosis de destino pueden ser pensadas como su manifestación sintomática más propia. Ahora bien, el síntoma como solución o el acento en la solución que el síntoma promete apunta a otra cosa y, para empezar, a la manera como el sujeto resuelve un conflicto que irremediablemente se le presenta entre su singularidad y las exigencias de lo social. En ese orden de ideas, el síntoma es el lugar máximo de tensión entre lo singular y lo social, al que todo sujeto, el neurótico para empezar, está enfrentado, y es también aquello que le da a su portador un lugar inconfundible de sujeto, al tiempo que lo interpela, es decir, que si por una parte impide su reducción, incluso la confusión con respecto a otro, a cualquier otro, también lo interroga, asegurando así una falta en el saber que en este caso impide la reducción de su ser de sujeto a lo simbólico. Se ve bien
Como esta comprensión del síntoma anula toda posibilidad de hacer del psicoanálisis una ciencia. La ciencia no solo valora lo cuantitativo excluyendo con ello lo singular, sino también lo cualitativo, puesto que lo asimila a las características comunes de lo que entonces es un individuo, pero no un sujeto. ¿Qué es lo que en este sentido el síntoma señala como solución? Soluciona la pérdida de la singularidad, lo cual no es cualquier cosa si nos preguntamos a qué equivale dicha pérdida, a la homogenización, cuando no a la masificación. Se trata nada más ni nada menos que de la amenaza de la muerte del sujeto en las sociedades contemporáneas, de la que el síntoma previene, si es que hay todavía quien lo escuche. De cualquier modo, la dimensión de solución del síntoma no puede ser reconducida sino al margen de la ciencia médica, no puede ser reconocida sino al margen de la ciencia médica. Por tanto, en el contexto de una interrogación del discurso contemporáneo de la salud mental, una de cuyas expresiones más propias es justamente la medicalización del síntoma, en virtud de lo cual su sentido se disuelve en el mar de explicaciones organicistas y o neuropsicológicas. Se concluye entonces que dicha medicalización del síntoma atenta contra su valor de solución, si bien esto no puede conducirnos a satanizar las alternativas médicas para hacer soportable el sufrimiento. Pero ciertamente la medicalización corre el riesgo de inscribirse en la tentativa de la ciencia de negar un sentido al síntoma, en cuyo caso este queda reducido a mera manifestación patológica a curar, es decir, a suprimir. La máxima expresión de esta tendencia en la actualidad está resumida en el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, DSM, por sus siglas en inglés. De hecho, como lo hacen explícito un par de autores a los que yo sigo, Soré y Ascofaré, este manual y en particular sus últimas versiones dan cuenta de cómo el sujeto en juego en las clasificaciones es pensado como una empresa, como una máquina de la que se espera rendimiento, eficacia, utilidad, durabilidad, economía, en fin. Por eso los síntomas son concebidos en términos de accidente, sea de la máquina, sea de la economía, disfuncionamiento, trastorno, hándicap, y podríamos agregar deficiencia, minusvalía, discapacidad, etcétera, mientras que los sujetos, los sufrientes, son considerados individuos que no se alinean según la norma, los trastornados, los deficientes, los discapacitados, los minusválidos, de quienes se enumeran los déficits, pero no precisamente sus sufrimientos psíquicos. Arribamos así a la concepción del hombre máquina sometido a las exigencias del otro, del capitalismo neoliberal, cuyas consecuencias no se hacen esperar cuando de la explicación y o de la comprensión del sufrimiento se trata. En este orden de ideas, vale la pena volver sobre la doble perspectiva de aproximación al síntoma, simbólica, significante de un lado, irreal, de goce de otro, no simplemente para dar cuenta del énfasis dado a la materia que lo constituye por excelencia en cada aproximación, sino para precisar que más allá es su función de tratamiento de goce lo que vale la pena destacar. Una cuestión que en el campo de la psicoterapéutica solamente el psicoanálisis está en posibilidad de sostener. El asunto en juego exige plantear la diferencia freudiana entre tener el objeto y el ser, que implica la identificación. Esta aproximación propone un tratamiento del síntoma que no se limita al desciframiento y que más allá pasa por la identificación con él, con el síntoma, lo que sugiere por definición perderlo como objeto, ante todo como objeto de goce. Se trata en efecto no de que el goce desaparezca, pero sí que sufra una desvalorización, dicho de otro modo, que encuentre su límite en su operación como valor de cambio entre el sujeto y el otro. Para aproximarnos mejor a este asunto, habría que remitirse a las formulaciones freudianas acerca de la identificación y advertir en primer lugar que con ella nos situamos en las coordenadas del ser, mientras que en términos de la relación con el objeto estamos en las coordenadas del tener. La identificación entonces opera como una suerte de contrapartida de la relación con el objeto, de modo tal que allí donde se es como el objeto no se lo tiene. De hecho, entre el ser, identificación, y el tener, el objeto, se juega la relación con el otro.
Ahora bien, tratándose del síntoma, de nuevo, o bien se lo tiene o bien se lo es en la identificación. En ese orden de ideas, la identificación con el síntoma es una alternativa de relación con este que se contrapone a aquella otra de tenerlo y cuya ventaja, si así se puede decir, es que se lo pierde como objeto. No es poca cosa perderlo como objeto. No es poca cosa. Perderlo como objeto resulta en una cierta desvalorización del goce que el síntoma aporta, aun si no por ello desaparece. Es por esto por lo que la identificación con el síntoma abre de algún modo la posibilidad de arreglárselas con él, lo cual no es cualquier cosa. En el horizonte de esta formulación, un fin de análisis se perfila. Lo dicho hasta aquí sobre el síntoma como solución implica la conceptualización freudiana del síntoma, pero también un más allá. Este más allá se sostiene en la modalidad de discurso que es la nuestra, debido a lo cual es preciso plantear la pregunta acerca del valor del síntoma en la actualidad. Es en atención a esta encrucijada que pretendo avanzar en lo que sigue. De hecho, la época ha interrogado el valor del síntoma, sobre todo el discurso de la ciencia, que ha aportado los medios en virtud de los cuales al síntoma psíquico se lo ha privado de sus servicios subjetivos, dada la pretensión y la posibilidad de acallarlo gracias a los adelantos de la quimioterapia e incluso de la psicoterapia. Los efectos de esto no podrían ser vislumbrados sino en la medida en que se constaten y se rescaten dichos servicios del síntoma, los que bien pueden ser pensados en términos de las funciones que éste cumple en la subjetividad. Para empezar, a despecho de la clasificación, en particular la del DSM, no hay síntoma que no sea del orden de lo singular. Es por esto por lo que el síntoma es desde Freud una vía de acceso a la subjetividad. Por supuesto, la manifestación de la singularidad supone necesariamente un orden social, una figura de dominio, de mando, un discurso, frente al cual precisamente el síntoma se propone como respuesta, pero no cualquiera, una respuesta que interpela, lo que de hecho indica que éste cumple una función. Precisamente, que sea una interpelación dirigida al otro le aporta al síntoma su carácter de interrogación. Más aún, el síntoma es un indicador de la resistencia del sujeto, la manifestación de una oposición, un modo de objetar la prescripción del amo, del otro, en cualquiera de sus versiones. Esta objeción, esta insumisión, tiene el valor de un decir no. En este sentido, no es de extrañar que en la posteridad freudiana, el síntoma, más exactamente la función del síntoma, haya sido aproximada en el recorrido de Lacan a la función paterna, función de excepción del padre y función de excepción del síntoma. En este orden de ideas, Pierre Bruno sugiere que el síntoma opera a la manera del marcador de una pérdida, de una no relación entre real y sentido, entre lenguaje y cosa, la no relación sexual, con lo cual su función, la del síntoma, viene a perfilarse como un impedimento ante la voluntad de goce del otro, una objeción precisamente. Justamente ese impedimento da cuenta de la función del padre real que protege al hijo del goce de la madre, es decir, que existe una homología de función entre el padre y el síntoma. Pero no solo eso. El síntoma es también, como lo destaca Marie-Jeanne Soré, una alternativa a disposición del sujeto para escapar a la sugestión en todas sus formas, precisamente porque recoge o implica lo más singular de cada uno. Así las cosas, el síntoma participa de la resistencia del sujeto a su disolución en el otro, cualquiera sea la figura que adopte este otro. Ahora bien, dicha voluntad de goce del otro remite necesariamente al fantasma, cuya máxima sadiana es traducida por Lacan en estos términos. Tengo derecho a gozar de tu cuerpo, puede decirme quien quiera, y ese derecho lo ejerceré sin que ningún límite me detenga en el capricho de las exacciones que me venga en ganas saciar en él. En relación con el fantasma, la función del síntoma cobra su mayor alcance. Se trata de hecho de lo que hace obstáculo al sometimiento que el sujeto deriva de su sujeción al fantasma. Si el enunciado del fantasma impone el sometimiento del sujeto a la voluntad de goce del otro, la posibilidad precisamente para él de no estar a su disposición está dada por el síntoma.
A esta altura, el síntoma no es ya ni exclusiva ni prioritariamente una formación del inconsciente como el chiste, por ejemplo. El síntoma nos depara sorpresas. Tercer punto, la objeción. La idea del síntoma como objeción no cae de su propio peso. Quizá por eso vale la pena situarla en el contexto de las sucesivas formulaciones freudianas sobre el síntoma, aún contando únicamente con lo específicamente renovador que al respecto Freud pudo articular. En un comienzo, quizá la tentativa freudiana no era muy escandalosa. Por mucho que en contra del dogma médico descubriera que el síntoma estaba hecho de palabras, que tenía un sentido, que estaba entramado con el vivenciar del sujeto, su interés era la curación, por mucho que tampoco estuviera exclusivamente ocupado en ello. Sabemos, de hecho, la función que cumplió el análisis del síntoma en su descubrimiento, pero ciertamente fue la sorpresa ante la reacción terapéutica negativa lo que resultó decisivo para que Freud pudiera desplazar para siempre el eje de su intervención. Si el paciente se aferra a su síntoma, otra cosa está en juego, justamente la satisfacción en el displacer, el goce que deriva de él o que lo ata a él, goce que, según hemos visto, el fantasma le impone. Y bien, es a partir del texto sobre la moral sexual, cultural y la nerviosidad moderna que nos es posible pensar la función de objeción del síntoma. Dicho texto es una radiografía de las condiciones de cultura en virtud de las cuales Freud pudo construir su primer dualismo pulsional, valga decir, el conflicto entre las pulsiones sexuales y los intereses del yo. De hecho, el antagonismo entre la cultura y la vida pulsional, si bien no es una novedad freudiana en 1908, y valgan para ilustrarlo la tempranísima alusión de Freud al carácter antisocial del incesto y toda la mitología edípica, es una versión de la ley cultural. La neurosis es su moneda de cambio. De hecho, el neurótico paga con sus síntomas su inscripción en la cultura, mientras que el psicótico construye, gracias al delirio, un mundo a su medida. En el texto mencionado, Freud se ocupa de precisar los efectos sintomáticos de la exagerada limitación que ejerce lo cultural sobre la satisfacción pulsional vía precisamente una moral sexual restrictiva. El síntoma sustituye la satisfacción pulsional prohibida. Al hacerlo, no puede sino aportar una suerte de satisfacción sustitutiva por medio del retorno de la satisfacción reprimida. En este orden de ideas, el síntoma resuelve un conflicto subjetivo entre el deseo y la prohibición, asunto este que habrá que entender en el sentido de una encrucijada entre el goce y la ley. Es esto, por lo demás, lo que le aporta al síntoma el carácter patológico, vale decir de goce, de sufrimiento, y sus consecuencias en términos de la pérdida de ciertas posibilidades y realizaciones humanas, tanto en el orden del goce sexual como de las distintas variantes sublimatorias. Ahora bien, que el carácter propio de la satisfacción sustitutiva que el síntoma aporta sea del orden de lo patológico no excluye el tenor o la dimensión de solución que también comporta. En principio, esta dimensión, digamos, positiva del síntoma, se plantea en términos relativamente sencillos y además duales, la solución de un conflicto entre el deseo y la defensa, a cuya suposición debemos, freudianamente hablando, el síntoma. Pero no es de esa solución de lo que se trata en la consideración del síntoma como objeción. Un caso temprano de Freud, más bien una viñeta de su práctica, nos pone en la línea de lo que nos interesa. Se trata de una mujer cuya queja es la dificultad para amamantar a su hijo. Sus síntomas, repugnancia y vómito, le impiden comer y en últimas alimentar al niño. En la discusión diagnóstica que este caso suscita, Freud se opone a la consideración de la neurastenia y defiende en cambio el diagnóstico de histeria, oponiendo a la endeblez de la voluntad propia de la primera opción, la neurastenia, componiendo esto a la voluntad contraria de la segunda opción, la histeria. Lo que se concluye de la observación es que la paciente no quiere, las razones se nos escapan, no quiere amamantar a su niño y hace un síntoma que en acto dice no, voluntad contraria. Al respecto podríamos agregar en palabras de Ehrenberg
que las cosas se disponen según la oposición entre una patología de la insuficiencia y una enfermedad de la falta. Con Freud diríamos que el neurótico denuncia un exceso de goce allí donde el neurasténico se ofrece como una figura de la queja o del malestar. De cualquier modo, es en torno a las neurosis de guerra que Freud desarrolla de manera magistral su concepción del síntoma como objeción. En el año de 1919, en un contexto social marcado por la Primera Guerra Mundial, Freud atiende a la invitación que le hacen las autoridades que tenían que vérselas con el tratamiento de estas enigmáticas enfermedades que afectaban a los soldados en el campo de batalla y sobre los cuales recaía hasta el momento, cuando no la acusación de fingimiento, la observación de déficit o insuficiencia. Para empezar, Freud acusa recibo de una enfermedad psíquica en estos casos, lo que quiere decir que los síntomas son, en principio, efecto de la represión como defensa ante un trauma. Se trata del trauma de la guerra, que pone en tensión las exigencias culturales, alistarse para ir al frente de batalla, y los intereses libidinales del yo, cuya más franca expresión es mantener a raya los peligros que podrían acarrear la propia muerte. Así pues, los soldados expresan mediante su síntoma un rechazo al sometimiento a la orden que lo dispone a matar y a morir, voluntad contraria. Para sostener su juicio, Freud acude a un expediente que no tiene refutación, el hecho de que jamás un mercenario presentará una neurosis de guerra. Así las cosas, el soldado hace un síntoma cuya significación es la de una objeción de conciencia, una objeción que es tanto una renuncia a la orden de matar como un rechazo a sacrificar la propia libido narcisista, la que todo humano requiere y emplea para sostener la vida. Entonces, el síntoma como objeción es una constatación freudiana que nos conduce a sostener su valor de castración, el valor de un decir no. Si por una parte el síntoma cumple una función de denuncia, por otra parte manifiesta el rechazo al sometimiento del sujeto a los requerimientos del otro, voluntad contraria. Su ausencia, la de este rechazo, equivaldría para el sujeto a situarse a merced de quien lo convoque a gozar, gozando a su turno. Hasta ahí el texto. Bueno, muchas gracias. Espero que la lectura haya estado bastante acertada como para que no se hubiese perdido pues el auditor en el texto. Bien, no sé qué impresiones suscita. Bueno, yo en principio me pareció muy interesante esto que planteabas de rescatar el valor positivo del síntoma, porque viene un poco en la línea de lo que vengo trabajando yo también en el seminario de sublimación. Es como un rescate de eso del síntoma que sí marcha, ¿no? Y que tiene que ver con un saber hacer del sujeto, ¿no? Me preguntaba cuando planteabas esto, mucho se dice, por ejemplo, con respecto a un fin de análisis que deja en una persona un saldo cínico, ¿no? Es una cosa que se escucha mucho, que una vez desaparecido el síntoma y atravesado el fantasma, aparece un saldo cínico. No sé cómo vincular esto, si tú tienes algún pensamiento sobre si ese saldo cínico tiene que ver justamente con que ese saber hacer se haya deshecho o cómo lo pensarías. Pues mira, en principio no tengo pues la respuesta a mano, pero si por cínico suponemos la idea del saber hacer con, ese sería el saldo, ¿sí? Me parece que sería por ahí, el saber hacer con. No sé si te respondo suficientemente o si hay otras intervenciones que pudieran ayudarnos. Por cínico entiendo más bien algo que, digamos, que desconoce lo otro, ¿no? Desconoce al otro. A ver, tú planteabas un poco la idea de que lo mejor que puede ocurrirle a alguien es hacer un síntoma, en tanto es una manera de objetar al amo, ¿no? Entonces, no. ¿Qué pasa en un análisis si se disuelve completamente esa solución?
porque la idea que yo tengo es que ahí es donde aparece el cinismo. Claro, tienes razón. Pierde el valor de objeción por completo, digamos. Sí, es una pregunta que necesariamente se plantea, menos mal que me la haces porque yo no la planteo, y que por supuesto hace preguntas sobre la cuestión del cinismo. Yo no estaría tan segura de que un análisis, digamos, pudiese dar por terminado sin interpelar la vía del cinismo, ¿sí? Pero evidentemente interpelar el cinismo supone el recorrido sintomático a partir del cual el sujeto ya puede, digamos, enfrentar al otro, no someterse a sus pretensiones. Pero no creería que un análisis terminado no se las vea con el cinismo antes de finalizar, digamos. No, qué bueno que dices esto porque pues, estamos en la misma línea. Pienso que si lo que queda de un fin de análisis es un saldo cínico, eso más bien es un testimonio de que el análisis no ha terminado. Exactamente, no En creo caso, para nada que ese sea final, el fin de análisis, que ese sea un bastante. fin de análisis. Bueno, pues yo disfruté mucho haciendo el artículo, haciendo el texto. En general disfruto mucho haciendo los textos. Después que logre desarrollar las respuestas a las Mario, preguntas es otro asunto. Mario. Bueno, hola, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches a la profesora Silvia, que pues me siento muy emocionado de verla otra vez. Yo también fui estudiante de ella y fue la primera persona que me habló de psicoanálisis, pues no ¿Quién eres directamente a tú? mí, sino a un curso. Yo tomé introducción al psicoanálisis en la Universidad Nacional y ¿Quién ella era eres la tú? profesora, un Mario Henao, pero esto fue hace como 20 años, o sea, Pero esto, me alegro claro. mucho, me alegro mucho. Me alegra mucho Entonces, verte. eh, pues digamos, me alegra también estar acá y como tener esta oportunidad porque bueno, me hace como recordar también mi época de estudiante y bueno, digamos, después de oír la conferencia como que recuerdo porque fue tan impactante, digamos, la experiencia de como estudiante de la profesora y hay algunas de las cosas como que o sea, muchas cosas me llamaron la atención, pero hubo como una idea que me pareció como muy interesante y que tal vez me gustaría como ir tal vez un poco más y es esta imagen de pensar el sujeto como una empresa que, que, y que el síntoma, digamos, de alguna manera vendría a como a oponerse como a ese engranaje, ¿no? Como suponer que alguien puede como funcionar de una manera como, sí, como limpia o, no sé, como transparente, eh, y el síntoma pues vendría de alguna manera, me parece a mí, si entendí bien, como a oponerse a esa interpretación como del sujeto o del ser humano como una máquina. Eh, eso, digamos que sí fue lo que entendí, pues me llama mucho la atención, pero hay una pregunta que yo me hacía mientras oía la charla y es esta visión como positiva del síntoma como una forma de objeción, eh, no corre el riesgo, no se corre el riesgo como como mitificar el síntoma y convertirlo como en como vamos a saludar el síntoma y como a pensar en el síntoma como esta es mi forma de resistencia y entonces me sostengo acá y ya de acá no salgo y no quiero salir porque si no, entonces voy a dejar de estar como en oposición, en objeción a esta como sociedad que funciona de una manera como tan opresiva. Ok, pues yo entiendo por dónde vas, pero ahora hablar del síntoma como objeción no es decir todo del síntoma, ¿sí? No es decirlo todo del síntoma, es una posibilidad que el síntoma nos permite de su valor de objeción, pero no es decirlo todo. Y por otra parte, bueno, pues lo que tú sugieres sería cinismo.
Y entonces no es por ahí verdaderamente, no se trata de que el sujeto se sostenga cínicamente en su síntoma, sino de articular o poder pensar el síntoma como un elemento a su disposición para poner un freno a las pretensiones del otro. Y del otro, sea cualquiera del otro, el padre, la madre, la mujer, en fin. Pero no creo que de acá se pudiese deducir ese peligro que tú enuncias. No sé qué análisis podría llegar a conducir a un sujeto a eso que tú enuncias. Me parece que sería complicado y no creo. Capaz lo que habría que decir ahí es que una cosa es el síntoma al inicio y otra cosa Sí, es cierto. la Y otra depuración cosa del es, síntoma que va ocurriendo en el proceso, de ¿no? acuerdo, sí, claro, de acuerdo. Entonces, bueno, no sé si te respondo más el comentario de Megdi, no sé si te queda alguna otra inquietud al respecto, Mario, ¿no? María Lorena había preguntado algo, levantó la mano. María Lorena. Laura. Ah, Laura. Buenas tardes a todos. La verdad que me pareció muy interesante y invita estos planteos, ¿no? A repensar nuestra práctica, ¿no? Yo pensaba en relación a lo que es la medicalización, ¿no? En realidad esto tendría que ser, la posibilidad de medicalizar tendría que funcionar como una herramienta, pero por ahí lo que se nos plantea es que muchas veces esa medicalización está al servicio del otro, ¿no? Va en contra de esta objeción y la tapona muchas veces, ¿no? Yo pensaba sobre todo esto en relación al trabajo con chicos, ¿no? Que se los medica precisamente para que no joroben en casa o no joroben a los docentes, digamos, ¿no? Con su conducta, con sus síntomas, ¿no? Y acá es donde se nos plantea a nosotros, o sea, como agudizar la visión, ¿no? Y ver cuál es el punto justo en relación al uso de esta herramienta que tiene que ser la medicación. Sí, totalmente de acuerdo. Pero oyéndote hablar, me doy cuenta pues del alcance de este asunto del síntoma como objeción, que no es muy distinto a lo que siempre hemos pensado del síntoma, como interrogación, como pregunta, como puesta en forma, digamos, sintomática de las tensiones del sujeto en sus contextos familiares y sociales. No es mucho más lo que se está diciendo. Tal cual, sería pensar el síntoma como emergente de un montón de otras cuestiones, ¿no? Que habrá que decodificar y ver qué se puede hacer con él. Va por ahí la cuestión, ¿no? Solo las otras cuestiones que podemos pensar, enumerar, etcétera, yo las limito en este texto, en esta presentación, al valor de objeción. Y que no es común oír hablar del síntoma como objeción. No es común. Quizá eso es lo que vale la pena, ¿no? que esta forma de decirle al síntoma, de concebir el síntoma, se oiga, ¿sí? Pero podría yo poner, no sé, quizá poner otro título, el síntoma como pregunta, y estaríamos en el mismo orden de consideraciones. Solo que el asunto de la objeción, bueno, Freud lo destaca en ese texto maravilloso al que yo hice referencia. Y seguramente eso fue lo que a mí me quedó sonando. La objeción de conciencia, porque ahí me parece que entramos en otro terreno, nos articulamos en otro terreno fundamental, que es el terreno de la posición política, ¿sí?
el terreno digamos, de la posibilidad efectivamente de contestar a lo que se nos impone, políticamente hablando en el sentido más general del término. De contestar, es una contestación. Y eso me parece muy importante que el psicoanálisis sea la disciplina que lo dice, que lo pone de presente. ¿Sí? Es la posibilidad entonces de pensar el síntoma como objeción, pero también la huelga como objeción, es decir, habría ya una serie de elementos de la vida, de los sujetos y de las colectividades que podríamos pensar en este orden. Eso me parece muy importante. Sí, resulta muy interesante, ¿no? Yo vuelvo a esto que estábamos hablando en relación al final de análisis de los analistas por ahí pensado, ¿no? Porque en relación muchas veces a lo que es el síntoma, uno por ahí responde desde el susto, ¿no? De qué es lo que puede traer este síntoma, entonces la primera actitud defensiva que por ahí uno tiene es desmantelar ese síntoma, pero es como patearle las piernas a alguien que se está intentando levantar, ¿no? Exactamente, además cambiaríamos de discurso, no estaríamos en el campo del psicoanálisis si eso fuera así. Si lo pensáramos así, levantar el síntoma, anular el síntoma, curar el síntoma, no sé. A mí también me Muchas pareció escuchar un homenaje a estudios sobre la histeria de Freud, porque efectivamente, o sea, ese es un texto donde se lee bien el valor del síntoma como objeción al saber de un amo que en ese momento era la psiquiatría clásica, para la cual el sujeto histérico era un simulador. Sí, bien. Eso a mí me hizo mucho eco en relación a estudios sobre la histeria y el valor de la histeria en el reconocimiento del Ok, de acuerdo, de acuerdo. También quería decir un par de cosas para los no psicoanalistas, que por ahí viene bien aclarar, y es el síntoma con el que se presenta un sujeto a la entrada viene enmarcado en el orden del padecimiento, ¿no? Digamos, el sujeto consulta por algo de esa solución que funciona mal. El recorrido de un síntoma es primero atravesar, develar, desmantelar, descifrar los sentidos, lo que sería lo simbólico, y una vez desmantelados esos sentidos, lo que resta es un núcleo pulsional, algo de la pulsión que existe, ¿no? Algo de la pulsión que siempre va a ser objeción, ¿no? No sé si esto por ahí a Mario le sirve para ubicar mejor la cuestión. Sí, sí me sirve, digamos, como entiendo y me parece como, pues, como importante. Yo quería como además como agregar una cosa ahí respecto a la cuestión de, como porque entiendo como de todo ese atravesamiento y ese recorrido necesario. Pero sigo, digamos, como teniendo, no sé si conflicto o algo, sino como una confusión más bien, que vendría a ser como en este valor positivo también del síntoma, ¿no? Que me parece como llamativo, y también en la cuestión, digamos, de la singularidad que representa el síntoma, ¿no? Porque me hace pensar si de alguna manera el síntoma es no solamente síntoma en este sentido de oposición respecto, digamos, a un amo, sino también es una manera, digamos, positiva de expresar o de dar cuenta de algo que no sé, que yo llamaría, digamos, personalidad, o lo que me hace a mí singular. O sea, el síntoma es lo que de alguna manera vendría a definir quién soy en un sentido de diferencia, de diferente al otro, lo cual me hace como pensar entonces en, digamos, qué es lo que, o sea, en términos teóricos, ¿no? Como conceptuales, qué vendría a significar entonces digamos, la singularidad, ¿no? La singularidad vista como un síntoma, que me parece pues muy llamativo, solo que me pregunto como qué consecuencias tiene eso, ¿no? Si uno pensaba antes en la singularidad como algo positivo que me define como esto es lo que yo soy, y si ahora lo que me define a mí como lo que yo soy es este síntoma, ¿no? Pues, digamos, como qué consecuencias tiene eso. Si tiene, porque tal vez no tenga ningún.
No sé qué pensar de tu pregunta porque me parece que bueno, que la planteas en términos que escapan al contexto en el que yo he tratado de situar el síntoma como objeción. Pero hay algo que puedo pensar de tu intervención en el sentido de que no hay sujeto sin síntoma, y en el sentido de que, bueno, su síntoma lo representa, por así decir. No, pero no sabría qué otra cosa decirte. Yo creo, Mario, que estás ligando síntoma como a patológico, ¿no? Puede ser. Entiendo que estás ligando síntoma patológico y lo que pasa es que en psicoanálisis entendemos síntoma como solución, en principio. Antes ¿Cómo qué? Como solución. Como solución, pero... Pero tú, Mario, lo que estás marcando es como el síntoma patologiza, decir singularidad como síntoma patologizaría. ¿Es ahí a dónde vas? Sí, pues no sé si específicamente la patologización, aunque también, pero sobre todo, digamos, el padecimiento, pues el síntoma como un padecer, como algo que se sufre, ¿no? Y, digamos, no para vincular como una cuestión de, como negativa, como patológica, sino más bien es como, bueno, el síntoma es un padecer también, siento yo, ¿no? Y ese padecer es lo que, o en ese padecimiento y en el conocimiento de ese padecimiento es en el que yo puedo conocerme a mí mismo, lo que yo entiendo. O sea, en el reconocer esta manera en la que yo padezco es en donde puedo encontrar de alguna manera, muy burdamente dicho, quién soy. No soy en este padecer, o soy la manera particular en que padezco, porque pues no padezco igual que padece el resto. Pues sí, el síntoma singulariza, estoy de acuerdo, el síntoma singulariza. Entonces, en ese orden de ideas estoy de acuerdo con lo que planteas, sí. Alan. Me gustaría hacer, buenas noches, me gustaría hacer pues una pregunta. Adelante. Bueno, buenas noches, doctora Silvia, muchas gracias por su aporte. La verdad que es primera vez que asisto al grupo y bueno, me llama mucho la atención porque me encanta la parte del psicoanálisis. No soy psicoanalista, pero me desempeño mucho en la parte cognitivo-conductual, pero me gusta mucho siempre la parte del psicoanálisis. Dentro de lo que te oí leer allí en el relato, no sé si estoy mal, pero pareciera que, bueno, el síntoma tiene mucho que ver con el placer, ¿cierto? Con la parte del placer, que está muy ligado. Entonces leíste algo que si el paciente se aferra al síntoma, otra cosa se impone. Entonces me gustaría como de pronto, esas cosas que se imponen tiene que ver con que si la persona está aferrada al síntoma es porque hace lo que le gusta, o se aferra a ella porque quiere, o eso es, o sea, pues porque la persona está realmente enferma, mal. Mira, entonces, pues mira, es cierto que hay una identificación del sujeto al síntoma, ¿sí? En ese orden de ideas, esta identificación es promovida en el análisis, pero con la idea justamente de resolverla. No sabría contestarte de otra manera. El síntoma es sufrimiento. El sufrimiento subjetivo, pues, que provoca el síntoma, es como la primera medida que tiene el sujeto acerca de lo que le ocurre, no porque él sepa, sino porque lo sufre. No sabría. Pero de alguna manera, bueno, yo he escuchado muchas veces uno utiliza como esta frase que dice que dime de qué sufres y te diré de qué gozas. ¿Sí las has escuchado? Sí, yo creo que sí, pero dime de qué sufres y que te diré. Bueno, no sé si estás planteando en ese orden de ideas la vertiente de sufrimiento del síntoma, por supuesto. Todo síntoma provoca un sufrimiento, es la razón por la cual un sujeto lleva el síntoma análisis o decide hacer el análisis por esa razón. Por supuesto, hay una, si no fuera así, ¿qué haríamos? Si el síntoma no se planteara en términos de sufrimiento, pues no estaríamos acá. Pero no es solamente, sí, de acuerdo, es el valor del sufrimiento del síntoma, el valor, sí, claro, por supuesto. No sé qué más decirte al respecto.
No, muchas El síntoma interroga al sujeto, ese es uno de sus valores fundamentales. Si no lo interrogara, el síntoma no sabríamos del síntoma, él mismo no podría, digamos, concluir acerca de lo que el síntoma indica, de su vida, de sus realizaciones, en fin. No hay sujeto sin síntoma, por otra parte, creo haberlo dicho y creo que me parece fundamental sostenerlo en una época en la que se habla del ideal de la salud o de la ausencia de conflicto, etcétera, que pues es nuestra época. Hay que rescatar el valor del síntoma en todos sus sentidos, no solamente en el de objeción. Ok, muchas gracias. De nada. Alan. Primero, Silvia, agradecerte, es un lujo escucharte. Escuché tu intervención como una carta de amor al psicoanálisis. Y en ese sentido quería preguntarte en relación a lo que venían diciendo, las últimas dos preguntas. Las mías son como dos preguntas en una. Vos hablaste de la disolución del sujeto, ¿no? Y me parece que rescatás la función del síntoma justamente como lo que ubica ahí una singularidad que es diferente a lo que se puede plantear como singularidad en esta época, ¿no? De la promoción de una idea de salud como sujeto asintomático, como un individuo. Y en ese sentido también ubicaste la diferencia del psicoanálisis o el discurso analítico respecto al discurso de la ciencia. Bueno, quisiera ver si podías ampliar un poco más cómo situás, ¿no?, el psicoanálisis entre los discursos y también cómo pensás un poco en esta dimensión, esa singularidad, tomando un poco la pregunta de Mario, que encontramos en el síntoma, que es diferente a la singularidad de un sujeto en una afirmación de sí que borra justamente, ¿no?, la dimensión de la pregunta, la dimensión del sujeto, etc. Pero Alan, lo dijiste todo. ¿Qué te puedo yo decir? Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que el síntoma, digamos, es la expresión más propia del sujeto, ¿sí? En ese orden de ideas no es solamente una objeción, es también en su carta de presentación, por así decir. Yo trataba de utilizar estas nociones freudianas de la identificación, del ser y del tener en relación con estos temas, porque efectivamente, digamos, la posibilidad del tratamiento psicoanalítico del síntoma pasa por el proceso que va del ser, de identificarse con el síntoma al tener el síntoma. Me parece que eso es un asunto crucial. Yo lo he leído, lo he estudiado en un autor francés que yo reconozco y al que sigo, que es Pierre Bruno, ¿sí? Es el que me llevó a pensar estas relaciones del síntoma con la identificación, con el ser y la identificación. Efectivamente, al síntoma se lo tiene, el síntoma no se lo es, ¿sí? Y creo que eso es un elemento fundamental en el inicio de un análisis, ¿sí? El síntoma se lo tiene, no se lo es. Y eso me hace pensar, aunque no tengo mucha claridad, en las condiciones de nuestra época. No sé si la psiquiatría contemporánea o las variantes científicas de la atención del sufrimiento de los sujetos confunden una cosa con otra, el ser y el tener. Y eso entonces sí me parece que nos da nos permite digamos, una avanzada en relación con estos asuntos. No se me había ocurrido antes, gracias a las preguntas, porque me lo hacen pensar. Bueno, efectivamente no se es el síntoma, ¿sí? Se tiene el síntoma y eso marca una diferencia enorme que además abre la vía no de la supresión del síntoma, pero sí de la disminución del sufrimiento que causa. Son cuestiones complejas, pero bueno, nos tocan. Perdón, yo quiero decir una cosa última, así como lanzándome, porque pues respecto a esto de una época como tan saludable en la que hay que como comprobar constantemente que estamos bien y que no tenemos, que bueno, y que hay que ir a hacer ejercicio y comer sanamente y todo, pienso, esto es un comentario más que una pregunta, es si el psicoanálisis vendría también como a apoyar o a unirse
con los estudios sobre discapacidad, porque, porque pues la discapacidad vista no solamente como, mejor dicho, este concepto de ser capaz que viene a significar ser saludable, ¿no? Ser saludable es ser capaz, ¿no? Y ser capaz pues es cumplir como con todas estas exigencias que hace, digamos, la vida moderna en todos los sentidos, trabajar, ser saludable, ¿no? Ser buen miembro de familia, no mostrar ninguna falla, ¿no? Para poder, digamos, acceder al éxito, ¿no? El éxito vendría de la mano de la capacidad. Y claro, quienes tienen capacidades diversas, porque tienen, digamos, alguna, no sé, porque no pueden ver o porque tienen, digamos, una movilidad diferente, pues aparentemente ya desde el comienzo son incapaces y por lo tanto estaría como negado ese camino hacia el éxito. Pero me parece entonces que esa incapacidad, incluso física o psíquica, pues viene también a como a señalar la necesidad de pensar otras formas pues, de existir que no tienen que estar como determinadas solamente por esta imagen perfecta de lo salubre, de lo totalmente como perfecto. Entonces pienso, sí, o sea, por eso digo que es más comentario que acá el psicoanálisis vendría como a tener como una buena apoyo de solidaridad con este tipo de estudios que dan cuenta de esa diferencia en la funcionalidad. Ujú. Gracias por el comentario. Florencia. Hola, buenas noches. Pensándolo, ¿no? Un poco desde lo que decía Mario, puede ser que me equivoque, yo creo que el psicoanálisis viene un poco a ayudar al sujeto a aceptar que no puede cumplir las exigencias de la sociedad. O sea, viene a aceptar la falta que es estructural en el sujeto y que sin ella tampoco se podría tener deseo. Entonces, cuando la sociedad viene a plantearnos todo una vida como perfecta, el sujeto actual es como que se angustia respecto a eso porque es un ideal que ninguno puede llegar, ¿no? Yo siento que viene más desde el otro lado, desde aceptar lo que no se puede. No sé si se entendió o si está bien interpretado. Pues me parece que entendí que vas por la misma línea de lo que yo planteo. Puede ser. Laura. Está silenciada, Laura. Ajá. Ahí está, ahora sí. Decía que en este sentido, en relación un poco a lo que dice también Florencia, ¿se podría pensar al psicoanálisis como el síntoma actual? Bueno, yo no creo. Yo no creo en principio que el psicoanálisis sea síntoma de la época o... Pues es una pregunta enorme la que haces y daría para hablar mucho, hay que pensar, pero yo no lo creo. ¿Por qué sería síntoma de la época? Por un lado, porque viene a denunciar cuestiones que no andan, ¿no? Y porque precisamente porque cuestiona, ¿no? Pues, Yo dime. perdón que te interrumpa, Silvia. Yo pienso que el psicoanálisis sí fue síntoma de una época que es la de la moral victoriana, pero también es cierto que estamos presenciando el ocaso y el apocalipsis del psicoanálisis, ¿no? Ok. Megdi, ¿por qué dices síntoma de esa época? ¿Por qué no dices, qué sé yo? ¿Por qué síntoma? ¿Por qué síntoma? Lo que tú estás planteando, la objeción a la moral victoriana fue el síntoma neurótico.
Ok, gracias por comer. Ok. En ese sentido, sí, el psicoanálisis fue síntoma de una época y tuvo una época gloriosa. Ahora el discurso psicoanalítico interpela a pocos, así que estamos en un momento raro del psicoanálisis. Ok. En Argentina todavía tiene una presencia bastante masiva, pero no así en el resto del mundo. Ok, pero Megdi, yo aprovecho que estamos conversando para volver sobre eso del psicoanálisis como síntoma de la época. A mí no termina de cuadrarme. Claro, ¿Sabes? históricamente podemos situarlo en la época, pero ¿por qué síntoma? ¿Ves? Yo tuve también una dificultad con estos temas que pienso en relación con el síntoma, porque de pronto se me deshacían los límites del concepto mismo de síntoma, ¿sí? Y ahora que te oigo decir eso, quizá me puedas ayudar a pensar ese asunto. ¿Por qué síntoma de la época, el psicoanálisis? Bueno, Lacan marca como dos coordenadas del surgimiento del inconsciente, o por lo menos del establecimiento del concepto del inconsciente. La primera coordenada es la caída de la monarquía, que sería el develamiento del ocaso del padre como su ideal, ¿no? Y en la segunda coordenada, los estragos de la reina Victoria. Con esas dos coordenadas, dice, con eso Freud construye el concepto de inconsciente. Y la manifestación princeps del inconsciente sería el síntoma como objeción, es decir, denuncia algo que está ocurriendo en la época. Ya. Y Freud habría sido alguien que tuvo la oreja para que eso hiciera eco. Quizás, Sí. perdón, ¿puedo, Okay. ¿puedo decir ahora algo? Sí. Quizás esto último que decía, que el psicoanálisis más bien da lugar a esa objeción. Más que ser el psicoanálisis este síntoma, da lugar al síntoma, y en el caso del síntoma como objeción, permite darle ese estatuto, porque si no es como una objeción no muda, porque de hecho habla o grita o molesta, pero sí que no llega a tener el efecto como tal de resolver algo de lo que objeta, y además viene con el sufrimiento. Me había quedado sonando lo que decía Silvia al inicio de la presentación, algo cortito que dijo, algo así como ¿quién escucha al síntoma hoy? Entonces pensaba esto, ¿no? ¿Quién ante las objeciones da lugar realmente a escucharlas, cuando esta cuestión contemporánea tiene que ver más bien con silenciarlas, con taponar? Bueno, eso. Bueno, eso que has dicho le da el alcance a lo que yo quiero decir. ¿Ves? Me parece que lo que has dicho señala efectivamente el valor del síntoma, y le da el alcance a lo que yo quería decir. Hay que preservar el lugar del síntoma, hay que preservar el lugar del síntoma. El psicoanálisis está llamado a preservarlo. Las demás disciplinas de las ciencias humanas, sociales o qué sé yo, no, es el psicoanálisis el que puede hacer del síntoma, el que puede otorgarle al síntoma este valor de objeción. Sí, el que no, me parece que no lo rechaza, ¿no? Lo aloja al síntoma. Pero por supuesto, le da lugar al síntoma, preserva su lugar. Llamémoslo como objeción u otra cosa, pero preserva su lugar. Mientras surgían estas preguntas y comentaban, recordaba esa típica escena en que un niño tiene algún comportamiento disruptivo y se suele decir que quiere llamar la atención.
y acto seguido hay alguna medida para no dar esa atención que ya están interpretando, ¿no? Ese llamado a la interpretación de algo sintomático que es no escuchado, y como eso también es una posición con relación al síntoma. En ese sentido es que decía esto, ¿no? El psicoanálisis dando lugar a escuchar lo sintomático, a desarrollar y en todo caso a construir, a hacer ese giro del síntoma como sufrimiento, la queja que trae alguien que consulta al inicio y cómo se puede ir haciendo un trabajo de construcción de lo sintomático, de los sentidos y en todo caso de clarificar de qué se trata la objeción, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué está usted objetando con todo eso que hace? Digo, ahí da lugar a ese giro del síntoma y a propósito de, bueno, de las múltiples definiciones, digamos, de lo que es síntoma, que algo de eso también ha circulado, ¿no? En las preguntas, porque estamos ante, bueno, diferentes modos de acercarnos a lo que es el síntoma. Ujú. De acuerdo. María Lorena. Sí, pensaba un poco en esta cuestión del síntoma como división subjetiva. Entonces, en este punto, y pensado desde ahí, me parece que lo que hace el psicoanálisis justamente es subvertir y crea un concepto de síntoma que no estaba en la época. No creo que sea síntoma el psicoanálisis, sino que hace y da lugar a este síntoma como una división subjetiva elemental, ¿no? En la cual, por un lado, el sujeto que en parte padece, pero por otro lado, y quizás sin advertirlo, lo promueve, lo prefiere, lo desea, lo disfruta, ¿no? Como esta doble cara del síntoma de la que se viene hablando. Ujú. Bueno, creo que por hoy estamos. Muchísimas gracias, Silvia. Muy interesante tu exposición y les aviso, Silvia va a estar como docente también en un curso de introducción al psicoanálisis. Ok, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el encuentro, por la discusión. Me parece verdaderamente muy, muy valioso. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Nos vemos el próximo jueves, que vamos a tener una conferencia de Ignacio Barbagallo. El psicoanálisis es paranoico. Ah, ahí estaremos. Los invitamos. También quería decir que Silvia, dime. también fuiste mi primera profesora de psicoanálisis en la No me Metro digas. hace casi 20 años. No me digas, Sí, bueno. Así que Pues me alegro volver a verlos, me alegra mucho. Tienes Gracias, 3 tríos acá, entonces. Todos cursamos fundamentos de psicoanálisis contigo en el año 91. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.